Bienvenidos a Zarabanda Televisión. Hace poco se cumplió el 20 de noviembre el 50 aniversario de la muerte de Franco. Sin embargo, muchos de los delitos de esa dictadura sangrienta siguen sin juzgarse. Hemos hablado en ocasiones de los asesinatos, de las penas de prisión, pero no hemos hablado de una cosa que también ha pasado desapercibida y se produjo en esas décadas. Fue el trabajo esclavo durante el franquismo. Y hoy tenemos tres invitados e invitadas de excepción, que son los nietos y nietas de esos presos que con el sudor de su frente contribuyeron a que el franquismo pudiera sacar pecho de esas obras públicas que en vez de pagar a trabajadores tenían a defensores de la legalidad republicana trabajando como esclavos. Hoy me acompañan Yolanda Martín Alameda, bienvenida. Hola, buenas tardes. Billy Meyer, bienvenido. Muchas gracias. Y Maite Meyer, bienvenida. Gracias. Quiero preguntaros, porque digamos que esta entrevista ha surgido un poco por una buena acción, ¿no?, de visibilidad que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Rivas, que se ha solidarizado con una acción que como nietos estáis emprendiendo ahora, que es una querella. Contadme lo que habéis contado en ese acto aquí en Rivas Vacia, Madrid. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver, un poco por empezar con el desencadenante de todo este proceso. Fue a partir de que nos llegara la información de la querella que se había puesto en el Valle del Roncal por un caso similar de trabajo esclavo. A partir de ahí empezamos dos familias de aquí del municipio a informarnos y a interesarnos por cómo se había producido todo ese proceso de esa querella inicial que se puso, y por supuesto a la primera puerta que llamamos fue a la de nuestro ayuntamiento, porque evidentemente, bueno, pues ya ha tenido otras situaciones en las que ha apoyado temas parecidos o en cuanto a malos tratos en el franquismo, y bueno, pues fuimos directamente a las puertas del ayuntamiento a pedir apoyo y a pedir información ante todo esto. Todo ese trabajo inicial culminó con una moción que en la primavera pasada se aprobó en el Pleno Municipal, y posteriormente al Ayuntamiento a aprobar esta moción que te comento, fue ya cuando se presentó, o sea, se empezaron a trabajar para elaborar la querella que se presentó el 20 del mes pasado y que también se presentó aquí en el ayuntamiento, y bueno, pues tuvimos el arrope y el apoyo de todo el grupo municipal, especialmente de la alcaldesa y de todos los concejales. Y bueno, pues la querella lo que pretende es visibilizar, como tú bien dices, esta parte del franquismo que ha quedado oscura, como tantas otras, pero bueno, está bastante tapada por todo lo sucedido, que es el trabajo esclavo. En este ámbito han sido miles de presos republicanos los que han estado sufriendo en campos de concentración su condena, viviendo en unas condiciones atroces y bueno, y muy desconocido para la sociedad en general. Por eso las querellas, aparte de pedir justicia y reparación, también queremos que se visibilice, como una forma también de hacer justicia, todo lo que ha estado pasando ahí. Habéis contado con el apoyo experto de CEACUA, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que ha sido el grupo promotor de algunas de las más importantes batallas legales precisamente en esa recuperación de todo lo que ha pasado durante el franquismo. Contarme más en qué consistía ese fenómeno tan desconocido que era el trabajo esclavo. Hemos hablado, yo creo, en Zarabanda, por ejemplo, de los niños robados, que ha sido otro de esos dramas que estuvo muy silenciado, que luego se pudo recuperar, al menos mediáticamente, aunque ha habido pocos casos que se hayan podido conocer. Pero, ¿qué fue ese trabajo esclavo? Y ese organismo que era con un nombre tan benevolente y una realidad tan dura como era el Patronato de Redención de Presos. Sí. Bueno, nuestros dos abuelos representan centenares de miles de abuelos y abuelas que pasaron primero por cumplir penas en centros penitenciarios que no tenían ninguna garantías de salubridad, y una vez que iban conmutando, terminaban finalmente en lo que eran los centros de trabajo forzado, las colonias penitenciarias, que se encargaban efectivamente, como decía Yolanda, de reconstruir lo que el franquismo había destruido. Claro. Todas las vías férreas, vías de comunicación, puentes, túneles, es decir, todo lo que es
las estructuras de regadío, y entonces, de forma esclava, se dedicaban a levantar lo que el franquismo y el golpe de Estado había destruido, ¿no? De forma, es decir, una ignominia, porque no solamente eran nuestros abuelos los que sufrían, sino todas las familias que se quedaban absolutamente desamparadas, que no tenían ningún tipo de ingresos. Muchas familias habían sido en fin, totalmente diezmadas por la guerra, y entonces pasábamos por una serie de penalidades terribles: el hambre, la desnutrición y encima el trabajo esclavo con horas y horas de trabajo. ¿Cómo se organizaban? Decías que eran sobre todo obras civiles. ¿En qué tipo de situaciones o con qué tipo de presos usaba esta figura del franquismo? Pues eran todos los presos republicanos que estaban en la fase final del cumplimiento de condena, y que en esa fase final tenían que redimir penas a través de ese trabajo esclavo. Y el trabajo esclavo lo hacían en todo tipo de infraestructuras: pantanos, regadíos, presas. Mi abuelo estuvo en el regadío del Guadiana y en la presa de la Coilla en Cantabria, pero el abuelo de Yolanda... Sí, mi abuelo estuvo en la construcción de una presa en el pantano de Palmaces de Jadraque, en Guadalajara. Y en Guadalajara, para que nos hagamos una idea, fueron casi 5.000 los presos que estuvieron cumpliendo condena picando piedra en este pantano y en otras obras de infraestructura que había que hacer, porque claro, después de la guerra civil se quedó todo arrasado, ni carretera, ni vías férreas, y estos presos estaban trabajando en esa reconstrucción, como ha comentado el compañero Willy, y como, vamos. Entonces, bueno, pues era como, en mi caso, bueno, en el caso de mi abuelo, como comentaban ellos, en el caso de su abuelo, mi abuelo llegó allí a través del sistema de redención de penas, pues cuando ya había cumplido una parte de su condena, para cumplir allí la parte que le quedaba. No pudo cumplirla del todo porque tuvo 2 accidentes bastante importantes, que se quedó, en uno de ellos prácticamente se quedó incapacitado para trabajar, para subir al andamio y seguir picando piedra allí en la cantera de la obra era imposible subir. Entonces le acabaron dando la libertad condicional, tenía que todas las noches presentarse por el cuartelillo, porque es que ya no estaba ni en condiciones mínimas para poder seguir trabajando. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el final de la condena de mi abuelo. Era un castigo puramente político, porque eran solo presos republicanos. Eran republicanos los que hacían esta figura. En la primera parte del trabajo forzado, sí. Luego dicen, vamos, según tenemos información, en la última época de este tipo de redención de penas, algún preso común sí también llegó a estos campamentos de penados, pero vamos, inicialmente eran solamente republicanos. Podía haber una finalidad no solo de castigo ideológico, digamos, sino de reducir la población en cárceles, que era casi la mitad de la población en ese momento. No cabían. De ninguna manera. Quiero poner nombre y apellidos a vuestros abuelos. Háblame, Billy, de tu abuelo Billy Meyer también, sí. que comentabas que lo que hablábamos antes, su único delito fue defender la legalidad republicana, como tantos españoles. Sí, mi abuelo Billy Meyer Molt, no sabemos si es Mol o Molt. Mol. Bueno, nació en Alemania, en el pueblo de Schwartau, Reisenfeld. Y entonces mi abuelo era un ingeniero que se vino a trabajar desde Hamburgo, cogió un barco y se fue en 1914 porque iba a trabajar a Portugal, con tan mala suerte que fondeó en un puerto de Galicia, en Villagarcía, y estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces quedan bloqueados todos los buques alemanes por la flota británica. Y entonces mi abuelo, bueno, se establece en Villagarcía de Arosa, se casa con una gallega. De ahí venimos nosotros, mi hermana y yo, y toda la familia. Y bueno, empieza a hacer su vida, tiene trabajo en Madrid y le pilla el golpe de Estado trabajando en una empresa ferroviaria, y su familia estaba veranando en Villagarcía y él en Madrid. Entonces, cuando el decreto de movilización popular, le preguntan si se quiere movilizar para defender la República. Él era alemán, no tenía por qué, pero él, por supuesto, dijo que sí. Y inmediatamente le ingresa a una unidad que es la Unidad de Materiales Explosivos como ingeniero. Se afilia a la UGT en el 36, del 37 en enero al Partido Comunista de España,
y ya se dedica fundamentalmente a la defensa de Madrid, en la unidad del Coronel Ardiz, la unidad de ingenieros, y actúa fundamentalmente en la defensa universitaria, en el Jarama y en Vallecas, en ese frente. Entonces, mi abuelo, como todos los leales a la República, defendía el gobierno legítimo, el que fue elegido por el pueblo español, y lo dedicó, en fin, dedicó toda su tecnología, su saber, para intentar defender desde el punto de vista técnico a Madrid, ¿no? A la defensa de Madrid. Como todos, como el abuelo de Yolanda, como el mío, nada más entrar las tropas franquistas, le detienen y empieza lo que es la topografía del terror. La topografía del terror que padecieron centenares de miles de hombres y mujeres por defender la República, ¿no? Primero la detención, pasó por 3 centros de detención de Madrid, el último por Lier, juzgado en el mes de junio, condenado a muerte por esa frase tan terrible que es auxilio a la rebelión. Sí. Mi abuelo, que era alemán y hablaba bien el castellano, pero bueno, tenía alguna dificultad. Cuando le dijeron que le acusaban de auxilio a la rebelión, no daba crédito. Preguntó, claro, están confundidos, yo estaba defendiendo la República. Claro. Los que se rebelaron fueron los facciosos, ¿no? Pero en fin, le condenaron a muerte. Estuvo desde junio hasta agosto pendiente de la saca, hasta que Franco le conmutó la pena por 30 años un día. Y en fin, como todos los abuelos, pues a una cárcel. En el caso de mi abuelo fue el fuerte de San Cristóbal en Pamplona, que era una cárcel de exterminio. Era un antiguo cuartel al lado de los Pirineos que no tenía ni ventanas. Y en las condiciones del 39 os podréis imaginar lo que significaba no comer, no tener ni mantas para taparse, y la mayoría de la gente moría por falta de alimentación o por enfermedades, ¿no? Y entra a mi abuelo como en todos, es decir, de los 30 años un día le pasan a 12 años un día, y los 12 años un día ya a las colonias penitenciarias para redimir la pena, ¿no? Y en el caso de mi abuelo, pues primero fue a la colonia penitenciaria de Montijo. Tenemos aquí, Billy, si lo quieres enseñar, sí, una imagen donde se ve la cartilla de redención. La cartilla de redención, que es donde aparecen un poquito todas las fechas y las firmas de cómo va reduciendo la pena. Sí. Y de la colonia penitenciaria de Montijo pasa después a la colonia penitenciaria de La Coilla. En La Coilla se hacía una presa espectacular, yo la he visto por fotografías, tenemos interés en ir a verla, pero es una presa muy alta y con un volumen muy, muy difícil de construir. Bueno, pues ahí también, ahí estuvieron cavando piedra y en condiciones precarias, y mi abuelo cuando sale de allí ya, pues prácticamente sale para morir, porque estaba ya la mayoría de la gente que pasaba por ese trance, primero las cárceles, después el trabajo esclavo, pues muchos de ellos físicamente no podían resistir, ¿no? ¿Cómo fue, comentabais antes, la ausencia de una persona que está presa o está en trabajo esclavo también afecta al resto de la familia? Claro. ¿Cómo fue la situación familiar en ese periodo? Bueno, yo por las cartas que hemos leído de mi abuelo, que son muy tristes, por ejemplo, teníamos una carta del mes de diciembre del año 42, desde el centro, desde la colonia penitenciaria de Montijo, dirigido a su hijo, es decir, a mi padre, y entonces el hombre diciendo que bueno, que estaba solo, que entendía que su mujer no podía ir porque primero no había dinero, segundo el transporte tardaban un día de Madrid a Badajoz para llegar. Ahora a su hijo se refería que su obsesión era la salud. O sea, todo lo que destillaba la carta es: tenéis que cuidaros mucho, yo me cuido, pero vosotros tenéis que cuidaros mucho, porque claro, era un entorno en donde la fragilidad humana era el día a día, es decir, muy poca alimentación. Hablaba también de que a duras penas tenía una alimentación suficiente, de unas jornadas durísimas. Y entonces era una familia desestructurada porque no había medios y además una familia señalada. Claro. O sea, todos los rojos, la familia de los rojos,
tenían muchas dificultades para encontrar trabajo. La represión iba también a los familiares. Exactamente, a los familiares. Y las mujeres eran el sostén claramente de la familia. Es decir, no había, salvo aquellas familias que tuvieran algún tipo de posibilidades o vivían en el campo y pudieran tener la alimentación resuelta, el resto de las ciudades, la verdad es que era un infierno. Yolanda, cuéntanos de tu caso también, tu abuelo. Bueno, pues mi abuelo, Juan Benjuri Aybar, fue uno de los miembros fundadores de la colectividad agraria de su pueblo, de Tendilla, que, bueno, por resumir un poquito, se creó en la época de la República una especie de cooperativa en la que los vecinos metían sus tierras, su ganado, la poca maquinaria que entonces tenían para cultivar las tierras y ser más productivos, ¿no? Porque hablamos de una zona, Guadalajara, que es una zona hay zonas de regadío, pero vamos, no es de, digamos, que de una tierra que dé excesivamente producción, y de esta forma se hacía más fácil y más rico el trabajo. Entonces, a partir de ahí, bueno, él ya se significó siendo uno de los miembros fundadores de esta colectividad. Luego también formó parte del Consejo Municipal durante la guerra. Y bueno, pues todo esto, como decimos, al acabar la guerra, mi abuelo fue detenido y acusado también, como el abuelo de los compañeros, por auxilio a la rebelión, que era yo creo que por lo que acusaban a la mayoría. Fue acusado por auxilio a la rebelión, le hicieron un consejo de guerra y le condenaron. Entonces fue ingresado en la cárcel central de Guadalajara. Allí estuvo... Allí empezó a cumplir la condena, luego la pena se fue conmutada a 20 años y un día, y bueno, también le quitaron todos los bienes que tenía la familia, la casa, la yunta de mulas, o sea, les quitaron absolutamente todo y le prohibieron volver a su pueblo ya definitivamente, o sea, un destierro de por vida. Entonces, bueno, pues después de los primeros años cumpliendo condena en la cárcel central, como en los otros casos, tuvo la posibilidad de formar parte de los batallones de penados e irse a trabajar al pantano de Pálmaces. Una vez que estuvo en el pantano de Pálmaces, mi abuela consiguió irse cerca de donde estaban los campamentos de los trabajadores, a vivir con sus hijos allí, porque claro, no tenían ningún recurso, les habían despropiado todo su patrimonio. Entonces vivían muy cerquita del campamento, nuestra familia y las familias de otros muchos penados que estaban en la misma situación. De tal forma que en alguna medida pues les bajaban la comida al pantano para que pudieran más o menos comer dignamente dentro de lo que se podía, y bueno, pues era la forma en la que se organizó la familia en aquellos años tan duros. Lo de la redención de penas, una parte muy importante también que no se conoce mucho, era también lo que influía a las familias, porque en alguna medida las familias estaban sometidas, como el preso, estaban un poco vigiladas y custodiadas por la Iglesia, por el auxilio social, si no cumplían con lo que se les ordenaba de una serie de misas al día o a la semana, y no cumplían con el catálogo de obligaciones que les imponían, pues les reducían los donativos y lo que cobraban por el trabajo esclavo que realizaban los presos en los distintos destacamentos que estaban. Entonces, claro, hacían esa doble función, aparte de someter al preso y de control social, claro, y enriquecerse a costa de este trabajo de todos estos presos, que era gratuito, claro. Habéis dicho miles de presos. ¿Qué empresas que hoy siguen existiendo construían estas obras y se beneficiaban de ese trabajo esclavo? Pues se habla de muchas empresas que en la actualidad todavía están funcionando, por Dragados y Construcciones, entre otras. No tengo certeza de qué empresa fue la que construyó la presa del pantano de Pálmaces, pero bueno, probablemente si se indaga en los registros se podrá saber.
Una de las cuestiones que hemos planteado en la querella precisamente es que el propio juzgado investigue a los autores, en este caso a los militares, que eran militares responsables de todas las colonias penitenciarias, y que se investigue también las empresas que fueron las que, en definitiva, fueron las que se lucraron del trabajo esclavo, ¿no? El trabajo esclavo es un delito de lesa humanidad, es un delito que no prescribe. Afortunadamente, con la nueva ley de la memoria histórica, la memoria democrática, se establece por primera vez la posibilidad de la investigación. El problema que tenemos en España es que tenemos un poder judicial que mira para otro lado en relación a las obligaciones internacionales que el gobierno español, en este caso el Estado español, perdón, ha asumido en relación al Estatuto de Roma, en relación a la Corte Penal Internacional, que plantea que hay delitos de lesa humanidad, como es el exterminio. Nuestras familias entraron en un programa de exterminio, que todos los republicanos había que exterminarlos, o como es el caso del trabajo esclavo. Son dos figuras de delitos que no prescriben y que, por lo tanto, la justicia española tendría la obligación de investigarlo. Hasta ahora no lo hemos conseguido. Incluso el Tribunal Constitucional ha ido fallando en contra con una interpretación totalmente torticera de lo que es la ley de amnistía, porque no se pueden amnistiar ningún delito de lesa humanidad. Y, por lo tanto, nuestra aportación modesta es precisamente instar a que los tribunales asuman de una vez esta responsabilidad que tienen para con todos los delitos que cometió el franquismo, ¿no? Y, en fin, desde la tortura, en este caso el trabajo esclavo, o las políticas de exterminio. ¿Cuál está siendo el recorrido judicial? Comentabais antes que Jacinto Lara es el coordinador jurídico de la iniciativa. Se han presentado en los juzgados de Sigüenza, en Badajoz, y en Guadalajara. Guadalajara. Montijo. Y Montijo en Badajoz. ¿Cuál es el recorrido que se espera de esta iniciativa judicial? Pues el habitual en estos casos. Tú presentas la querella a la espera de lo que diga el tribunal. Si te admiten la querella, tienen la obligación de la investigación, y si no la admiten, tendríamos que empezar a escalar el recurso al tribunal inmediatamente superior, y si no al otro superior, y estamos dispuestos a llegar hasta el Tribunal Europeo y a Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Esperáis que se produzcan esas resistencias de juicios anteriores, de que en los tribunales españoles no lo recojan? Ya tenemos una experiencia de que se han producido, entonces claro, somos optimistas, pero vamos, ya hay muestras de que se han producido esas resistencias, o sea que bueno. Vamos a ver en este caso que resuelven. Tenemos un problema en España, y es que casi todos los poderes se democratizaron, incluso el ejército. Es un ejército que ahora mismo no es el ejército del 18 de julio, pero la transición pasó del Tribunal de Orden Público a los tribunales de hoy, los mismos jueces. No hubo ni un solo juez depurado. Y eso pasó de jueces de padres a hijos. O sea, los mismos que depuraban y que condenaban a la resistencia antifranquista por la vía familiar, muchos de ellos están ahora en esos tribunales en donde se niegan a aplicar la ley. Hemos visto no solo los años que ha habido de secuestro del Poder Judicial, sin renovación de órganos, sino también todo lo que se ha destapado de la endogamia de los jueces con preparaciones de oposiciones con dinero en B, que ahora se pone en cuestión precisamente para que la entrada a la judicatura, que se supone que igual que uno puede ser opositor a la administración pública como un administrativo, ¿por qué no va a ser alguien que no venga de esas familias, un juez o una jueza? Quiero preguntaros, decíamos que eran miles los presos que habían estado en estas construcciones, centenares de miles. Claro, llama la atención que nadie se haya atrevido hasta ahora a abrir este melón. ¿Se os han acercado más familias a deciros, oye, creo que mi abuelo estuvo en esa situación? Hombre, igual que nosotros, te digo que nos pusimos en marcha cuando conocimos que los del Valle del Roncal habían empezado con su querella, después de la nuestra ha habido alguna otra, y probablemente también esté a punto de salir alguna más. O sea, no es que haya venido muchos familiares a interesarse, porque es lo que decíamos, porque ya es que hace mucho tiempo y los familiares cada vez somos más mayores. O sea, que es que... Pero bueno, sí,
Yo en concreto me he puesto en contacto, o bueno, se ha puesto en contacto conmigo, otro nieto también que compartió con mi abuelo el trabajo en el pantano en aquellos años, pero no se ha decidido a poner la querella pues porque aún pesa, y esta persona pues no le retira dar el paso precisamente eso, ¿no? Que todavía a lo mejor hay un poco de estigma social en el pueblo y tal, y no se ha atrevido. O sea, que aún queda. Tantas décadas aún después queda. Todavía. Pues ya te digo que aquí, miedo no, pero sí, en cierta medida, precaución por si acaso le afectaba a su vida laboral y personal. O sea, es que... Hay trabajos, de todas maneras, ya académicos que han escrito mucho sobre lo que significó los campos de concentración del trabajo esclavo. Carlos Hernández ha publicado un libro interesante, otros académicos, pero lo que falta ahora mismo es decir, intentar cuantificar lo que supuso ese trabajo esclavo en cuanto a la ganancia de las empresas, y qué empresas fueron las que actuaron en ese trabajo esclavo y cuáles de esas empresas continúan hoy. Porque hay una responsabilidad no solamente ética, sino una responsabilidad jurídica. Claro. Porque, en fin, como decía antes, es un delito de lesa humanidad. Y por lo tanto, esa parte, yo creo que con este tipo de investigaciones o de querellas pueden contribuir a que se empiece a interesar precisamente para indagar lo que significó desde el punto de vista del lucro, pues esas empresas que sin ningún tipo de moral utilizaban ese trabajo esclavo. Y ese es uno de los principales escollos en que esto no avance más, yo creo. Claro. Porque hablamos de dinero, Claro. probablemente de mucho dinero, Claro. ganado ilícitamente. Que sería más fácil quizás otras cuestiones que no tocaran esa parte. Probablemente sí. Vamos, no sé, mi apreciación a título personal. ¿No? ¿Hay otros precedentes, otros casos que conozcáis de otros países donde se hayan dado bajo las dictaduras este tipo de situaciones? Sí, claro, en Alemania. En Alemania. En Y Alemania todavía hay gente que está cobrando las indemnizaciones por haber hecho el trabajo esclavo. Porque se consiguió, digamos, ganar Exactamente, esas indemnizaciones. exactamente. Claro. Bueno, pues desearos mucha suerte en el recorrido judicial y sobre Muchas todo gracias por esa valentía de mantener la memoria y que no caiga, ¿no? Como decía Billy, en saco roto esa ley de memoria y esos delitos que no prescriben. Gracias también a los medios, porque gracias a vosotros se está poniendo luz en todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo menos que podemos hacer desde Zarabanda es darles las gracias por escuchar a estos nietos de esa gente que cometió el delito más digno que se puede cometer, que es ese auxilio a la rebelión por el que los condenaron, que no era sino defender la legalidad republicana. Hemos estado aquí apenas media hora intentando romper el silencio sobre otra de estas realidades de la dictadura franquista que siguen aún hoy, 50 años después de la muerte de Franco, sin juzgarse. Hemos visto cómo hay empresas aún a día de hoy, esas que contribuyeron al supuesto milagro económico del franquismo y que se lucraron con trabajo esclavo. La próxima vez que traten de haceros escuchar o de oigáis un relato nostálgico o que alabe obras como Los Pantanos durante la dictadura franquista, recordad cómo se hicieron y a costa de la sangre y el sudor de quienes. Desde Zarabanda, como medio de comunicación, tenemos la responsabilidad de contribuir a la memoria democrática de este país y esperamos con esta pequeña entrevista que hayamos contribuido a que se siga escuchando a los nietos y, por supuesto, a través suyo, a los abuelos y a las abuelas que lucharon por defender la democracia. Gracias por escucharnos, nos despedimos desde Zarabanda Televisión. Un saludo.